¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Psycho Geek, por supuesto, nuestro capítulo semanal. Estamos aquí con nuestros amigos de siempre, mi gran amigo Álvaro Guerrero, mi gran amigo Francisco Bravo. ¿Cómo están, chicos? Súper bien, súper bien. Bien, una semana más aquí, Una semana más de en el sobrevivir estudio en casa. en este país, en este mall, en esta tienda comercial llamada Chile. Claro. Así, después de ver Eh, un episodio muy surrealista que nunca pensé ver en el Congreso, Sí. es una de las cosas que si uno escribe lo que vio, nunca te hubiera ocurrido ver todas Jamás. esas frases juntas. A principio de año, jamás te lo Alguien imaginas. corriendo con una capa rosada con bota, corriendo por el Congreso. Me pareció por lo bajo surrealista. Sí. Realismo mágico, dijo García Márquez. Qué absurdo. Pero bueno. Pero bueno, la vida sigue, con o sin 10%. Chicos, antes de hablar del gran hombre del que vamos a hablar hoy, quisiera consultarle a Álvaro, que además de nuestras plataformas Pregunte. y redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ¿por dónde más nos puede ver, Alvarito? Mira, buena pregunta. Como si Buena estuviera pregunta. pauteada. Casi como si estuviera pauteada. Casi como si estuviera pauteada. Si usted tiene tiempo de vernos y tiene la señal de Mundo Pacífico, nos puede atraer a través del canal 30, que es Goza TV, y puede ver no solo nuestro programa, sino el resto de la transmisión de Radio Touch en vivo. Y, por supuesto, que si quiere encontrar el resto de los archivos de los programas, de las noticias que da Psycho Geek, no solo en su Instagram, puede entrar a ¿dónde, Hernán? A la dirección que está apareciendo ahora en pantalla, por aquí. Ahora, don editor. www.psychogeek.com. Así que ahí se va y están todas las noticias que debe leer y todos los programas de Psycho Geek. Obvio. ¿Y sabéis que algo muy bueno? ¿Qué cosa? Que es gratis, entonces no hay ningún problema. Entonces se mete ¿Sí? al Instagram o se mete Qué a mejor. la página y Qué mejor. recibe información. Y sin publicidad, Y sin publicidad. Y sin virus. sin virus. Sí. Importante. ¿Se me olvida algún aviso? ¿No? 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 Creo. Ya, entonces partamos nomás con el gran... ¿Se podría considerar cineasta? ¿O es un artista? ¿O es todo en uno? ¿Qué es? Es Pancho, una por es una favor? buena pregunta. Si bien, Díganos. bueno, vamos a hablar del gran rey Harryhausen. Ray Harryhausen. Sí, y si bien Harryhausen nunca hizo un largometraje o una película propiamente tal, sí yo lo consideraría un cineasta porque hizo varios cortometrajes. Y hizo un largometraje o una película propiamente tal, sí yo lo consideraría un cineasta porque hizo varios cortometrajes. Y las partes de las películas en que él intervenía, que eran los efectos especiales o las partes en stop motion, prácticamente las dirigía él. Entonces él estaba como a cargo de todo eso. Entonces yo creo que yo le daría la categoría de cineasta, de productor de cine y de trabajador o creador de los efectos especiales de varias películas importantes de fantasía en el cine. Y innegablemente el padre del stop motion y de la animación El stop motion. en todo el mundo. Así es. Nosotros ya hablamos una vez de stop motion. Uh-huh. Si quieren saber más de ese lado del stop motion, pueden ir a buscarlo a la biblioteca de Radio Touch, donde están todos los videos. Próximamente también en nuestro canal de YouTube. Así que podemos esperar a que la gente vaya a ver el capítulo ahora y después Claro. seguimos. Pónganle pausa y después siguen con este. Claro. Porque Sí, aquí nos vamos a meter de lleno, así de cabeza, en el stop motion. Sí, si bien como que hablamos anteriormente del stop motion como en general, nombrando varios hitos importantes en cuanto a esta especie de género cinematográfico o subgénero de la animación. Claro, como anteriormente hablamos de Tezuka como la génesis o el padre de todo lo que es el manga,
Harryhausen también es, si bien no es la génesis, sí es el padre de todo lo que podemos encontrar hoy en día de lo que es stop motion, porque desarrolló varias técnicas que fueron y terminaron siendo súper importantes para animadores posteriores. Quiero hablar un poco de cómo se inició Harryhausen en el stop motion, y fue viendo precisamente una de las películas importantes en el género de la ficción y la fantasía, que es King Kong. King Kong. Y también un hito importante en lo que es el stop motion. Todo lo que es las escenas del gorila, el gorila peleando con los dinosaurios, con el tiranosaurio Rex, estaban hechas en stop motion. Estoy hablando de la primera versión de King Kong. Claro. Y eso produjo un efecto muy profundo en Harryhausen, en donde decidió cómo empezar a explorar esta técnica tan misteriosa. Con una cámara casera de 8 milímetros empezó a hacer pequeños cortometrajes, guiado también por su amor a los dinosaurios. Harryhausen era un entusiasta de los dinosaurios, y empezó a grabar en el garage de su casa, en la casa de sus padres, pequeños cortometrajes de dinosaurios. Él en una temprana edad como que pasa a ser parte de una sociedad o un grupo de gente entusiasta de la ciencia ficción y de la fantasía. Y ahí conoce a un escritor, o a un joven que se iba a convertir en un escritor. No era escritor propiamente tal en ese tiempo, que se llamaba Ray Bradbury. Les suena. ¿A quién Claro. no le debe sonar ese célebre amigo? Y que también un nombre muy importante para la literatura de ciencia ficción. Y Ray Bradbury y Ray Harryhausen, los dos Ray, se hacen muy amigos de hecho, hasta el día de su muerte. Como que ambos fueron amigos inseparables toda su vida. Y esta amistad, como que también gracias a ello, como que Ray Harryhausen pudo entrar a Hollywood, en cierta manera, porque Ray Bradbury hacía muchos guiones para la televisión y para el cine. Y obviamente le recomendaba al amigo a ciertas producciones cinematográficas que había en Hollywood. Uno de los primeros trabajos que se pueden reconocer de Bradbury en el cine es precisamente un trabajo con otro grande de la animación en stop motion, que se llama George Pal, y que tenía una serie de cortos de animación en stop motion que se llama Puppet Toons, y eran pequeñas historias infantiles que eran animadas, y Harryhausen parte trabajando en esta como asistente y como animador, que le dio también cierta experticia en cuanto a afinar un poco las técnicas básicas del stop motion, y también para aprender sobre iluminación, aprender sobre la creación de las maquetas, etcétera, etcétera. Fue como parte es como la escuela del stop motion que tuvo Harryhausen. Luego de trabajar en esto, cuando termina este periodo de Harryhausen con Puppet Toons, con George Pal, Harryhausen decide seguir explorando y seguir como afinando su oficio de animador, y lo hace nuevamente en el garage de la casa de sus padres, y empieza a crear pequeños cortometrajes que eran las historias de Mamá Gansa. Cuento infantil clásico. Sí. Y los padres de Harryhausen lo ayudaban en estos cortometrajes. El papá ideó y le ayudó a armar el esqueleto de todas las marionetas y todos los personajes que hacía Harryhausen. Y este esqueleto terminó siendo como una especie de base para jóvenes animadores que creo que lo utilizan hasta el día de hoy, ese tipo de esqueleto con bisagra. ¿cómo es la palabra? Sí, como una especie de bisagra, claro, que bisagra, permiten sí, el movimiento del personaje. Y la mamá de Harryhausen hacía los vestuarios de los personajes. Qué importante la familia en el desarrollo de un artista.
Sí, como que Importante, el apoyo apoyo. de los padres de Sí. Harryhausen fue súper importante para él. Le permitió primero seguir este sueño de ser animador en stop motion y segundo, crear estos cortometrajes que son increíbles. Están en YouTube y son muy buenos, de una calidad que es increíble, que fueron filmados en el garage de una casa con recursos muy mínimos. Están grabados en una cámara de 16 milímetros. Todo está hecho a mano, los decorados, el vestuario. Y pasó harto tiempo Harryhausen produciendo estos cortometrajes. Y cuando estaba haciendo uno de los cortometrajes, una de las historias, creo que era una de las últimas, que se llama La liebre y la tortuga. Qué lindo el corte ese, muy lindo. Harryhausen es ¿Te llamado... emocionaste, Hernán? Sí, me emociona. Me entró una basurita al ojo. Me molesta el lente, pesado. Ya. Continúa, Pancho, disculpa por la interrupción infantil de Álvaro. Harryhausen es llamado para su primera película, para su primer trabajo hollywoodense como asistente o encargado de los efectos especiales. Esta película es una especie de revival de King Kong, pero con otra historia y con otro personaje que se llama Mighty Joe Young, que es también de un gorila gigante, pero un poco más joven obviamente que King Kong. Y como todas las aventuras. Y obviamente el gorila está hecho en stop motion y Harryhausen se encargó de todo eso. Y llamó la atención el trabajo de Harryhausen particularmente porque Harryhausen empezó a desarrollar una técnica que primero la desarrolló en estos cortometrajes de dinosaurios que hacía en su casa, que es mezclar el live action con el stop motion en una misma escena, en una misma toma, que es algo muy complicado porque se tiene que coordinar muy bien uno con el otro para que calcen, ¿no? Sobre todo cuando una persona tiene que interactuar con un personaje hecho en stop motion. Y él, una de las características más grandes de Harryhausen es precisamente haber logrado la perfección en ese efecto cinematográfico. En Mighty Joe Young hay un personaje que interactúa con este simio gigante y esa interacción, es pero muy precisa, muy precisa. Sí, pequeña, claro, son pequeñas. Tiene que hacer que el actor que sea más grande que el actor incluso. Entonces igual es pega hacer ese trabajo formidable. Lo que hace Harryhausen es primero filmar la escena con el actor, coreografiarla muy bien, de forma muy precisa, y luego en su estudio añadir la escena con el personaje en stop motion, que también, sí, como no más allá de esto de alto. Y claro, le valió como las miradas de varios directores que estaban buscando precisamente como alguien que manejara bien esta técnica para poder realizar cierto tipo de películas, sobre todo de ciencia ficción y de fantasía, que requieren como más efectos especiales o personajes que son muy difíciles de llevar a la pantalla. Básicamente lo genial de recurrir al stop motion en el caso de esta primera película, Mighty Joe Young, es que en el cine, después de King Kong, como que la mayoría de los personajes o los gorilas que aparecían en pantalla eran personas disfrazadas. Sí, lo cual hacía que fuera poco creíble, Claro. o que generalmente se hacía con un tono más humorístico que serio. Sí, cuando se empezaba a trabajar con personajes de ese tipo que tenía que tener gran tamaño y se notaban que eran corpóreos, siempre le da... si no es muy bien tratado, si no es muy bien manejado, uno lo tiende a ver desde una mirada como humorística. Claro. Lo hablamos un poco en el capítulo del Planeta de los Simios también. Sí, pues. Sí, pues a mí me pasa que cuando se ven cosas como antiguas que se trataban como con corpóreos y de manera mal hecha, me recuerda mucho a las producciones que hace Power Rangers cuando hacen como claro. sus no me acuerdo cómo se llaman, los Zords. Los Zords, Como que sí. tienen Claro.
tiende uno a relacionarlo como con cosas más cómicas o cosas no tan bien hechas. Entonces, ese cambio de técnica como que a veces bien usado y a veces no es tan bien usado. Claro, era una cosa muy común sobre todo en las películas de ciencia ficción de los 50 y los 60, el extraterrestre que era un animatrónico muy tieso o un hombre disfrazado con un traje bastante poco creíble. Claro. Hay excepciones, obviamente hay excepciones. Sí. O sea, no sé, el día que la Tierra se detuvo, maravillosa incluso hoy en día. Pero claro, como que todavía había muy poca gente que manejara tan bien la animación en stop motion y que la pudiera como fusionar también con la imagen real o con actores reales. Y eso como que hizo que Harryhausen fuera como atractivo para otros directores. De ahí en adelante como que suceden varias películas para Harryhausen. La bestia The Beast of From 2000 Fathoms, que es del año 1952. Y esta película la quiero destacar porque vendría siendo hasta cierto punto como la única colaboración que hubo entre Harryhausen y Ray Bradbury. ¿Por qué? La película trata de que descongelan una criatura que llevaba millones de años congelada y esta criatura se escapa y empieza a recorrer los mares en busca de tierra, y en ese viaje en el mar se encuentra con un faro. Y este faro esta bestia marina lo confunde con alguna especie de criatura de su época y destroza el faro. Esa parte de la película es exactamente igual a un cuento de Ray Bradbury que se llama precisamente El Faro. Y curiosamente, antes de filmar la película, el productor le entrega a Harryhausen el guión, porque dice, mira, tengo este guión, pero necesito como arreglarlo, hacerlo mejor y todo. Y Bradbury lee el guión y se da cuenta de que es muy parecido a su cuento. Entonces le dice, oh, sí, está bueno, pero esto es igual a una cosa que yo ya escribí. Plagio. Entonces como que la entrega y como que Harryhausen básicamente Bradbury prácticamente como que se hace el loco. Y días después recibe la llamada del productor diciéndole, mira, queremos comprarte el derecho de tu obra, de tu cuento, para ocuparlo como guión para la película. Entonces, básicamente la película se basa en un guión de Ray Bradbury y cuenta con la colaboración de Harryhausen, animando esta escena de esta bestia marina con el faro, que vendría siendo la perfecta animación y la perfecta la perfecta pieza audiovisual de este cuento de Bradbury. La bestia igual los detalles son muy muy bonitos, o sea, está muy bien hecha. Y a mí me recuerda un poco, sobre todo por la historia que te traes, como muy el estilo Godzilla. Claro. Porque también es una bestia como estilo lagartija, o sea, no es la palabra lagartija, pero... Es un lagarto mutante. Eso. Claro. Claro, en este caso es una criatura que venía de tiempos prehistóricos, sí, y que queda suelta. Y claro, cuando llega a tierra deja la escoba y ahí nuevamente Harryhausen hace gala de su técnica de interacción de el monstruo con la gente cuando se lo empieza a comer y todo. Hay partes bien interesantes de la película, que sobre todo en cuanto a iluminación, en donde el monstruo está caminando por entre medio de los edificios y la sombra de los edificios coincide con la sombra que le proyecta al monstruo. Esos son detalles que uno dice. No se deja ningún detalle. Se nota un trabajo muy, muy, muy detallado, ya considerando que el stop motion dedica mucho, mucho trabajo. Sí, sumarle estos pequeños detalles son como impresionantes, en verdad. Sí. Y luego de eso viene una película que parecida, que se llama Surgió del fondo del mar, de 1955,
que esta vez ya no es un monstruo, un lagarto marino, sino que es un pulpo gigante que amenaza a Nueva York, creo. Están como que en Nueva York siempre pasa todo. Sí, está funado Nueva York. Siempre Qué le pasa todo. mala posición para una ciudad y como que llegan todos los monstruos Llegan allá. todos los monstruos, llegan todos los extraterrestres a Nueva York. Y Por suerte tienen a La Roca para que los proteja. Sí. si no estuviera La Roca, ¿qué sería de Estados Unidos? En palabras del propio Harryhausen, esta película fue algo más exigente porque tenía que animar un pulpo, pero contaba con muy poco presupuesto. Entonces Harryhausen da en cuenta de que era más barato animar 6 tentáculos que animar 8 tentáculos. Entonces le saca 2 tentáculos al pulpo y decía, mira, nadie va a estar contando los tentáculos del pulpo. Al final siempre está el nerd que está pendiente de esos El detalles. ojo crítico. Pero es un dato curioso de que el pulpo en realidad tiene 6 tentáculos en vez de 8. Son los calamares los que tienen 6, ¿no? Creo que también tienen 8. Sí, tienen 8. Sí. Sí. Ya, mira, no sabemos mucho de biología marina, pero... Este no es el podcast para andar Claro. identificando animales del mar. Ahora Mira, es cuando está aquella que persona... Sí, pues. Ahora es cuando la persona pone, efectivamente, los calamares o las gibias Claro. tienen... Vamos a esperar su comentario. Quiero hacer mención de otra película que se llama La Tierra versus los platillos voladores, que es del año 1956. Y esta película es una especie de cambio para Harryhausen porque no se encarga de animar seres biológicos o seres orgánicos, sino que anima precisamente los platillos voladores, que son como estructuras rígidas. Pero logra hacer imágenes que quedaron en la memoria del cine de ciencia ficción y del cine extraterrestre por la eternidad, que básicamente es el platillo volador chocando contra el Capitolio. Sí, cuando queda incrustado contra, Sí, contra incrustado. la... ¿Cómo se llama este como erisco que tienen también en...? Una cúpula que está ahí en el... Claro, como es el Capitolio, ¿no? Creo que sí. Mira, ahora es cuando necesitamos a alguien que sepa de Estados Sí. Unidos que nos ponga... Nos estamos metiendo en cosas... Ya, en fin. Pero bueno, Pero esa sí, imagen clásica del platillo volador incrustado en este edificio viene de ahí, esta película, y es gracias al arte de Harryhausen. En esa película los aliens son como unos tienen como una cabeza como cónica, ¿cierto? Buena pregunta. Creo que son no como... sé si se ven los aliens en esta película. Es que creo recordar que salía como una especie de humanoide muy raro. No sé particularmente si eran aliens de la... Sí, eran extraterrestres como con un... Sí, como con una un especie de cono cúpula. extraño. Sí, Eso. una especie de cúpula en la cabeza. Sí, mira, no me acordaba de los alienígenas que aparecían en esta película. Sí, me acuerdo porque es una como personificación de los aliens bastante curiosa. No había visto una parecida en otras películas. Sí. Sigamos con los platillos voladores en Bueno, y Estados después de esta película vienen algunas otras también como del tono de ciencia ficción y fantasía, pero la que se destaca y que también termina siendo uno de los grandes clásicos de Ray Harryhausen es Jason y los Argonautas, de 1963. Quizá una de las películas más más conocidas o más vistas por muchas personas es esta película. Sí, particularmente por la parte de los esqueletos luchadores o guerreros, en donde, para quienes no han visto la escena, seguramente la vamos a ir mostrando acá. Señor editor. Jason y los argonautas o su tripulación empieza a luchar con una serie de esqueletos que están animados en stop motion.
Y la pelea está tan bien lograda, está tan bien coordinada que es perfecta en cuanto a la interacción de los actores con los esqueletos en stop Sí. motion. Realmente es una maravilla del Es cine y genial. de la animación. Desde que salen de la Tierra hasta que termina la pelea, pero Sí, es pero increíble. sí, Muy bien coreografiada, la animación de los esqueletos es pero perfecta. Y es casi como que uno sabe que es stop motion, pero casi como que se mezcla tan bien la imagen del stop claro. motion con la película Sí. que como que no se notara. Eso es ¿Cómo? eso es lo interesante. Y esto lo hemos dicho en capítulos anteriores, que esta también es una de las gracias del stop motion, de que uno está viendo algo que es material. Si bien Claro. están filmados en distintos tiempos, el muñeco es un muñeco material, de materia real. No es CGI, no es un dibujo en 3 dimensiones. Y eso lo hace como tener una textura más palpable y hace más creíble que como imaginarse de que el esqueleto está realmente ahí con los actores. Claro, uno puede perderse más fácilmente como en esta suspensión de la incredulidad y realmente la escena es espectacular. O sea, yo me imagino lo difícil que tiene que haber sido coreografiar Claro. eso, lograr que se viera perfectamente. Siento que ahora hay actores que se quejan de que les toca actuar en pantallas verdes, ¿cachai? Claro. Y este trabajo, a mí me parece que una de las escenas como más icónicas del cine en general, Ujú. por la manera de trabajar esta escena. Es muy impresionante ver cómo se ve de bien y cómo se siente de bien ver esa escena. Es básicamente uno de los pináculos de la carrera de Harryhausen, en donde se demuestra lo bien que perfeccionó la técnica de mezclar actores reales con stop motion. Claro, hay un trabajo de coordinación, hay unas imágenes de los actores como ensayando la coreografía con extras. Y Claro. los extras tenían poleras con números. Buena. Entonces, uno era el esqueleto número 1, el otro el número 2, y así Harryhausen podía como coreografiar mejor. Entonces, no sé, el actor tanto peleaba con el esqueleto número 1 y el esqueleto número 1 tenía que moverse de tal forma. Entonces, era como muy metódico y muy ordenado en ese sentido. Harryhausen en las películas por lo general trabajaba con un grupo pequeño de gente. Él era prefería mantener como en pequeños grupos el trabajo del stop motion para que no se perdiera como la rigurosidad del trabajo. Sí, pues. Y en muchas ocasiones le tocó trabajar solo. Y él comenta que a veces eran jornadas tan extensas y trabajos tan complicados, por ejemplo el trabajo de los tentáculos del pulpo, que a veces se iba a hacer un café y se olvidaba qué tentáculo estaba moviendo. Entonces como que le era un poco complicado eso. Por eso como que después empezó a tener como asistentes y gente que le ayudara, Sí. porque como Sí. decía Álvaro, es un trabajo bastante arduo el del stop motion. Ser un continuista de una producción stop motion debe ser... Además que no se grababan con cámaras digitales que tú podés como ir Claro. revisando lo que vayas haciendo. Eran cámaras con película. Entonces era básicamente tener mucha memoria y ser muy organizado con los movimientos de los muñecos en stop motion. Jason los Argonautas fue como un hit para Harryhausen. Fue una película que le fue muy bien en taquilla. Harryhausen terminó siendo una persona muy reconocida en Hollywood, no así como en el mundo de la cultura popular, pero sí en el mundo de Hollywood, de los productores y de los directores que veían en Harryhausen una persona muy capaz de hacer buenos efectos especiales. Y luego vienen en el 66 y en el 69 dos películas que lo enlazan a lo que es como el gran amor de Harryhausen, que son los dinosaurios. Uno es One Million Years BC, de 1966, en donde, si mal no recuerdo, trabaja Raquel Welch.
Déjenme corroborar. Million Years BC dice... Sí, Raquel Welch. Sí. Ella es parte del elenco y una de las técnicas que tenía Harryhausen para mezclar a veces imágenes reales con el stop motion era básicamente que, por ejemplo, si el monstruo hecho en stop motion tenía que pescar al personaje o al actor, tenía que haber un corte o alguna especie de transición que pasara del actor real al actor real, pero reproducido en muñequito, en stop motion. Claro. Y eso también era un trabajo de precisión para que no se notara tanto el cambio. Y Harryhausen cuenta que tuvo que hacer un modelo pequeño de Raquel Welch, una película donde los dinosaurios, creo que es un pterodáctilo que la agarra a ella y como que se la lleva. Y la otra película que se llama El Valle de Gangi, de 1969, es básicamente una especie de western extravaganza, donde mezclan vaqueros con dinosaurios. Una premisa a lo mejor no tan... que no parece tan buena idea. Sí. Terminó siendo una película que le fue bastante bien en taquilla, y nuevamente Harryhausen haciendo gala de su maestría en el stop motion, donde también hay una escena como complicada que cuenta Harryhausen, que están los vaqueros laciando un tiranosaurio y van a lacear el cuello. Imagínense lo que es lacear un tiranosaurio. Y claro, Harryhausen tenía que hacer coincidir la soga que estaba en el cuello del tiranosaurio y que salía del cuello del tiranosaurio con la soga de los actores en la filmación. Para hacer esa escena colocaron un poste en medio del encuadre y los vaqueros iban como alrededor de este poste y laceaban el poste. Como que hacían como la fuerza o la inercia necesaria en la real. Y imagínense lo que es como coordinar la cuerda en stop motion con la cuerda en la película, para que coincidiera y no se viera como la cuerda de la película acá y la del stop motion acá. Con la cuerda de la película tensa y el stop motion así. Claro, sí. Entonces, y obviamente Harryhausen logra hacer la escena de una muy buena manera y de forma bastante creíble, dentro de lo que se puede en una película de vaquero y dinosaurio, obviamente. Pero es también un punto interesante dentro de la filmografía de Ray Harryhausen. Y luego de esto hay 3 películas que también son puntos cúlmines en la carrera. Una es El viaje fantástico de Sinbad y Sinbad y el ojo del tigre, del 74 y el 77 respectivamente. Si mal no me equivoco, en Sinbad y el ojo del tigre hay uno de los momentos más increíbles en stop motion, que es que Sinbad se enfrenta a una estatua de Kali, de esta diosa india, o hindú. Sí, hindú. Sí, hindú. Tiene varios brazos. Esta estatua cobra vida y en cada brazo aparecen espadas. Y Sinbad tiene que pelear con esta estatua con múltiples brazos. Y es como que en cada película Harryhausen se va poniendo como más retos, cosas mucho más difíciles de animar. Imagínense lo que es coordinar una pelea de un actor con un ser que tiene múltiples brazos. ¿No te pareció poco un pulpo? Claro. Toma ahora. Realmente es una escena genial, tan genial como la de los esqueletos guerreros de Jason y los Argonautas. Está perfectamente hecho, está perfectamente coreografiado y nuevamente uno siente de que la estatua está ahí en el set y está peleando con el actor. Que aparte tiene, claro, como decía el Pancho, como es un objeto físico, las texturas, todo se ve, o sea, incomparable con lo que es el CGI y todo eso, porque realmente
Es que es difícil describir como la diferencia de ver algo que tú sabes que es materia física y que Claro. se ve como materia física. O sea, todavía muy pocos CGI que yo recuerde o que tenga presentes son tan bien hechos que realmente tú sientes y ves que estás viendo algo físico. Por lo general uno deduce que es algo CGI o algo muy parecido, un trabajo así más o menos. Sí, totalmente de acuerdo. El- es la gran diferencia, como que uno puede reproducir texturas muy realistas en el CGI. Sin embargo, de alguna u otra manera uno sabe que es CGI. Como que los Claro. dinosaurios Claro. de las secuelas de Jurassic Park, como que uno sabe que no están ahí en el... Sí. Uno sabe que Chris Pratt le está silbando a nada. Claro. A un actor con un traje verde con puntito. No solo era coordinar al actor con el stop motion, sino que también es coincidir la iluminación. Sí, La iluminación del set con la iluminación de la figura animada. Entonces, como que todo ese trabajo hace que exista una fusión muy, muy completa y muy, muy creíble de lo que es la animación en stop motion. Pancho, Pancho, esa técnica, perdón, Dale, Álvaro, dale. perdón. Dale. No, te preguntaba si esa técnica, ¿cómo se hace? Por ejemplo, el Harryhausen grababa, como, o sea, sacaba fotos en una pantalla verde, o cómo montaba después la figura, por ejemplo, en la escena grabada con los actores reales. En el caso, por ejemplo, de los esqueletos guerreros, Uh-huh. hay una combinación cuando ya Harryhausen graba en su estudio la escena en stop motion. Hay una combinación precisamente de pantalla azul en este caso, que era en la época, con pequeños detalles de maquetas que simulaban el escenario donde estaban peleando. Ya. Entonces había una Bacán. combinación de las dos cosas y precisamente estudiar el ángulo de cámara que se ocupó, Claro. y todo eso. La iluminación, cosa de que, por ejemplo, si la escena se filmó a luz de día, con un día despejado. A las 10 de la mañana, por ejemplo. Claro, la iluminación tenía que como imitar esa calidez como de luz solar, por ejemplo, ¿sí? Para que el tono del personaje en stop motion coincidiera con la escena. En el caso, por ejemplo, de Sinbad y el ojo del tigre, con esta estatua con múltiples brazos, también es una combinación entre poner al personaje en una maqueta del escenario o del set y reproducido también milimétricamente, o sea, tenía que ser igual al set. Y también parte de pantalla azul para como empezar a dividir y poner la imagen real con la filmación en stop motion. Un trabajo de precisión, un trabajo de chino, básicamente. Sí. A mí me sorprende lo que decía el Pancho con respecto a los detalles de la iluminación. Y ahora que uno ve películas modernas, a veces errores tan visibles de corrección de color y corrección de iluminación. Es chistoso, pero por lo general termina siendo como ejemplo de malos efectos o incluso mal guión, Liga de la Justicia, pero de repente en esa película hay una cantidad de errores de iluminación, de corrección de color, que uno dice, crece más la tecnología y se cometen más errores en muchos casos. O sea, viendo este tipo de películas, uno ve cómo se solucionan esos detalles que son tan difíciles con cuidado, con dedicación y con preocuparse realmente de los detalles. ¿A qué creen ustedes que se debe estos como errores o como descuidos en la animación digital hoy en día? Yo creo que se puede perfeccionar mucho los efectos especiales. Yo creo que el apoyarse en el efecto especial tanto, y a veces que el efecto especial como que o sea, hacer efectos especiales es difícil, o sea, no tampoco digamos que es una cuestión fácil, o sea, no es simplemente hacer un chroma key y poner una pantalla verde y sobreponer, bueno, no es como mirando los huevos, pero como es más rápido, tiendes a dejar pasar cosas
cuando los tiempos son más rápidos, cuando estás obligado a hacer de la manera difícil y tomarte el tiempo, usa ese tiempo que es mucho más largo en preocuparte de todos los detalles, creo yo. A mí siento que puede ser eso en el caso de los efectos especiales. En las películas modernas, los errores de efectos especiales, siento que puede caer en eso. ¿Ah, no? Sí, concuerdo igual, pero, o sea, voy a sonar como viejo choto, como dirían los argentinos, pero siento que estamos como en esta época como que todo es tan rápido, tan instantáneo, que todo tiene que vender rápido. Siento que a veces dejan pasar esos errores porque se les pasa, porque no alcanzan a revisar toda la película. ¿Cachai? Yo creo que, por ejemplo, en la época de Harryhausen, que son como los 60, los 50, tampoco habían tantas producciones, ¿cachai? Entonces como que se le daba el tiempo necesario a cada película, a cada labor de cada artista, como por ejemplo el caso de Harryhausen. Entonces yo creo que va por ahí, yo creo, que es como plazos cortos que se dedican obviamente a corregir otras cosas más, a todo, más generales, que corregir como que los detallitos, por ejemplo la botella con agua en esa escena de Game of Thrones, ¿cachai? Entonces, claro. O no sé, errores de color o de posiciones de cositas que se les pasan, pero quedan ahí, ¿cachai? Me imagino que debe ser eso. Hablando de Game of Thrones, siempre pensé que cómo hubiese sido si el dragón hubiese sido en stop motion. Hubiese sido mucho hubiera sido bacán. Sí. Pasa otra cosa también, que es muy cierto lo que dice Hernán, que por ejemplo, en las producciones que hemos estado hablando, en las que trabajó Harryhausen, en una época en donde el cine de fantasía y ciencia ficción no era tan masivo, no era tan importante para Hollywood. Eran producciones de matiné que tenían poco presupuesto y que básicamente eran, entre comillas, un poco más holgadas en su producción. Como que los grandes estudios no le tenían tan el ojo puesto a esas producciones, sino que básicamente le daba prioridad a otro tipo de películas con actores y estrellas. Claro, hoy en día como que, no sé, el cine de superhéroes o el cine de acción básicamente es lo único que le da las entradas monetarias a Hollywood y a las productoras. Entonces, como que tienen que sacar muchas películas de este estilo cada año para llegar a un cierto piso de dinero, qué sé yo, para ser rentable. Como que el cine de ciencia ficción o el cine que ocupa efectos especiales como que no tenía esa presión antes, creo yo. Eran que podrían salir una película cada 1 o 2 años de este género y listo. Claro, hay una cosa de la producción en masa que hace que se agilicen los procesos y que se empiecen a olvidar ciertos detalles. Claro, no le vamos a tirar toda la tierra tampoco a los efectos especiales porque hay grandes películas con efectos digitales y que están muy bien hechos. Sin ir más lejos, Jurassic Park, la primera, que es increíble. Que hasta el día de hoy se ve muy bien. Sí. De cuando me la ando con el cable y espero verla, es muy genial la sensación que te da. Muy bien, siento que es como una de las primeras con efecto digital. Y que curiosamente originalmente iba a ser con stop motion. Mira. Todos los dinosaurios iban a ser en stop motion. De hecho, uno puede encontrar en YouTube las pruebas de cámara de los dinosaurios en stop motion para Jurassic Park. Buena. Voy a buscar. Sí, y claro, y sin ir más lejos, Jurassic Park mezcla el efecto digital con el animatrónico. Sí, o con las marionetas también. Entonces, ahí hay también una cosa de también lo que dice Álvaro, no descansar solamente en el efecto digital, sino que ir combinándolo con ciertas técnicas que básicamente, claro, cuando tu película es el efecto digital, como que pierde un poco el sentido. Como, no sé, como las precuelas de Star Wars o Avatar, qué sé yo, como que... Sí, como tu película es una pantalla verde completa, solamente es eso. Claro que es verdad lo que dice el Pancho, no podemos también solo centrarnos en que todas las cosas con CGI son malas, o sea, el trabajo que hay detrás de un CGI es muy grande, o sea, sí, no es que CGI es llegar y hacer una cuestión así de rápido, o sea, requiere un trabajo, pero a la vez requiere de una dedicación y que también se trabaje
con mucho detalle. Recuerdo también esta secuela de Blade Runner, que en la original obviamente todo, no existía el CGI y todo eran maquetas, básicamente. Claro. Toda la ciudad futurista eran maquetas. Y para la versión, para esta secuela, se combinaron las cosas. Hay una combinación entre maquetas y CGI, lo cual te da también como otra atmósfera en la película. No es como que todo haya sido CGI. Entonces, también hay una cosa de equilibrar los efectos especiales. Quería dejar para el último, que de hecho es la última película en la que participa Harryhausen, que es Furia de Titanes, Clash of the Titans. Y también en las palabras del propio Harryhausen es su mejor trabajo en stop motion, porque también es su trabajo más complejo. Hay varias criaturas que anima en esta película Harryhausen, pero particularmente la que destaca es Medusa, la escena de Medusa, en donde el protagonista tiene que entrar en este laberinto para matar a esta criatura mitológica griega. Y el escenario donde ocurre esta escena es un escenario muy oscuro con luces de antorchas de fuego. Entonces Harryhausen cuenta que tenía que animar algo que era muy complicado, porque no solamente tenía que animar la figura de Medusa, tenía que animar las serpientes en el pelo de Medusa, y también tenía que animar la iluminación. Claro. La cosa como de las luces de la llama que se mueven sobre el cuerpo de Medusa. Entonces coordinar todo eso y más encima coordinarlo con la escena de acción real. En este caso sí, el actor no interactuaba directamente con la Medusa. Pero sí tenía que ir calzando con la iluminación y con lo que pasaba en la escena. Además que aquí no se ocupó pantalla de sol, sino que era una reproducción en maqueta del set en donde se filmó. Y es uno de los pilares fundamentales, uno de los puntos más altos. Como la cúspide del trabajo, porque como que cada vez fue subiendo de nivel. Sí, cada vez puso más tentáculos. Exactamente. No solo en el trabajo de Harryhausen, sino que el punto más alto en lo que es el cine en stop motion. Sí. Fue un trabajo muy complicado y que queda también en la memoria del cine, que es uno de los mejores efectos especiales, mejores logrados. Que después la pisotearon en la película del 2010. Oh, claro. Sí. Qué mal remake. Donde una vez más uno se pregunta cómo, al intentar hacer un remake con más tecnología, seguramente más plata, se ven peor. O sea, la Medusa de la película de Sam Worthington es horrible. Sí. Es muy fea, parece una Medusa de PlayStation 2, ¿cachai? Sí. En efecto, así. Exactamente. Sí, es curioso, como que un remake en donde lo hacen con efecto digital y el efecto digital es horrible en comparación con los efectos de la película original. Que si bien son más precarios, tienen una cosa que te hace que la película sea más entretenida, termina siendo más entretenida que la espectacularidad sin fondo de un CGI como sin cariño. Aunque es que se nota el tiro cuando es malo. Yo voy a jugar un poco como abogado del diablo y no podría decir que de pronto se le perdona más sabiendo que es un trabajo hecho como más precariamente. Entonces uno al ver un efecto práctico dice como ya, esto se ve claramente quizás no tan realista, pero es stop motion, se lo perdonamos. ¿Será que también funciona así? Como que uno lo evalúa como por ese valor sentimental que tiene el trabajo en stop motion. Yo creo que algo hay de eso, algo hay como de esta cosa de añoranza del efecto práctico, del efecto como más análogo, si se quiere. Pero sin embargo, como que uno no puede no reconocer que en el caso del trabajo de Harryhausen es un muy buen trabajo de stop motion dentro de una película. Porque hay otros ejemplos de stop motion malos dentro de las películas. Como que
hay películas de mucho más bajo presupuesto donde hay un dinosaurio que está pésimamente hecho y es una plasticina ordinaria. Y claro, pues ahí hay poco presupuesto, hay poco cariño con el trabajo o poca experticia, tal vez. Y yo creo que con el CGI pasa lo mismo. Yo creo que en este sentido, como que el stop motion en esa época fue como el CGI de lo que es ahora. Claro. También aquí hemos tenido ejemplos de películas con un CGI muy bueno, que también se fusiona muy bien con la película, y otros CGI que están muy mal hechos o están súper separados de lo que es la iluminación de la escena, como que no calzan nunca, o con unas gráficas también de PlayStation 1. Entonces, yo creo que por ahí va, como que al final es la dedicación y el cariño que le pones en la película para lograr un buen resultado. Sí, es verdad. Como que es parte también de ese romanticismo que uno le da y que valora ese tipo de trabajo. Y siento que el tema de que sean todas cosas palpables es uno de los puntos más a favor. A mí me sigue chocando mucho de las películas de CGI, que a mí me gustan las películas modernas de efectos así bombásticos y todo, pero de repente choca ver no solo interacciones, sino interacciones con el medio ambiente. Si tú Claro. ves a Thor cuando está con Loki y con el papá, con Odín, enfrente de un campo verde y un mar que es obviamente una pantalla, que es un fondo pantalla, que sabes, Claro. tú decís, ni siquiera se dieron el tiempo porque se ven los trailers que esa escena estaba grabada con otro fondo y última hora lo cambiaron. Claro. Como que de repente choca, y a mí, ¿sabéis qué? Justo haciendo esta como reflexión, me choca más y me saca más de la película sentir que estoy viendo una pantalla verde Sí, a po. sentir que estoy viendo Bueno, un monito de este porte. ¿Cachai? Claro. Me pasa eso, me suele Bueno, sacar más de una película en mal es efecto. importante lo que decís, porque a veces los actores ya ni siquiera corren por el piso, ¿cachai? Como a veces cuando se muestran escenas cuando hay güeyes corriendo así, pero ¡guau! Igual están corriendo en una trotadora, ¿cachai? En un estudio verde, como que ya nada es palpable. Sí, me pasa también que encuentro que hay una especie de engolosinarse con el efecto digital. Como decía Álvaro, como que te cuesta salir a la locación y grabar en un acantilado que se va a ver mucho mejor con luz natural, etcétera, etcétera. Sí. Que hacer eso en CGI, así como es como para ahorrarse plata, yo creo. Es como Sí, ya, pues. porque grabar en locación sale un poco más caro. ¿Cachai? Que hacerlo en un estudio en pantalla verde y dejar que un animador haga un fondo de Windows XP. Entonces, como que, claro, siento que a veces ocupan el CGI en cosas muy innecesarias, muy innecesarias. Que perfectamente como que eso echo de menos un poco en las películas actuales, como las filmaciones en locaciones. Grabar como en lugares reales, en ciudades, en bosques, no sé, como que la luz natural tiene una textura que es diferente, que Sí. incluso es muy difícil de emular en CGI, como que nunca lo he visto bien hecho. Sí, Siempre a mí tú me te das pasa. cuenta que no es luz natural. Sí, Entonces, me da rabia eso. Las películas con mucho en exceso de efecto especial me sacan más que una película de categoría B con efectos prácticos. claro, Es raro, pero yo creo por eso mismo, porque como tú decís, hay tanta posibilidad con el efecto especial, podía hacer tantas cosas y realmente podía hacer la guay que se te ocurra con un buen efecto especial, pero aún así ese es el punto que te saca de una película, como que Sí, po. me da rabia, como que me molesta eso. Ahora el Hernán decía eso, que ya los personajes ni se mueven. El actor que hace de Flash en esta serie de televisión, ¿ya? que sí, las series de televisión tienen un menor presupuesto y todo, pero dijo el otro día en una entrevista que al principio, claro, él corría en una corredora, pero después se dio cuenta que todas las tomas eran de la cintura para arriba.
Entonces ya no corría, sino que hacía el gesto. Movía las manos. Sí, muestra cómo se mueve así. No, qué terrible. Y pues tú me pasa ahora que cada vez que veo la serie y lo veo haciendo así, es como, puta, no se está moviendo. Entonces, fraseando como. Oye, y volviendo al stop motion, Sí. con el boom de las animaciones de Toy Story, estuvo a punto de irse al carajo, porque después de Sí. Toy Story, de Shrek, ¿cachai? Como que todas las productoras querían hacer películas animadas en 3D, ¿cachai? Y lo bueno es que nunca dejó de estar ahí, Lo ¿cachai? que pasa De es que hecho, como que el stop motion terminó siendo como como digo, un subgénero de la animación en sí mismo. sí, Sí. Luego del trabajo de Harryhausen como que empezaron a aparecer animadores en stop motion que hacían sus propios cortometrajes y largometrajes en stop motion. Pensemos en El extraño mundo de Jack, por ejemplo, que es un trabajo increíble, pero que a lo mejor nunca hubiese sido posible si no hubiese existido alguien como Harryhausen, por ejemplo. sí, Claro. inspirado en él. Y también como, claro, cuando aparece el boom de las animaciones digitales en 3D, se creía que se iba a perder para siempre el stop motion, pero siempre va a haber alguien que lo va a rescatar. Va a aparecer un Wes Anderson que haga un fantástico señor Spock, o Fox. va a aparecer de nuevo Tim Burton haciendo otra película en stop motion. Siempre va a haber un espacio para la animación en stop motion porque tiene un carácter distinto. De hecho, en el 2012, 3 películas nominadas al Oscar como mejor película animada fueron en stop motion, po. Y una de ellas fue de Tim Burton, po, la Frankenweenie, la del perrito. Sí, Claro. Que es bastante buena. sí. Van a hacer una segunda parte de Pollito en Fuga. No sé si lo van a hacer en stop motion, pero si no lo hacen en stop motion es como. Deberían hacerlo en stop motion. Sí. Sería muy raro que fueran en digital. Sí. Pero claro, es como un poco el legado que deja Harryhausen, en donde a través de cada una de sus películas uno puede ver como un desarrollo y un avance en cuanto a las técnicas de stop motion. Ver el cine de Harryhausen es básicamente ver la historia del stop motion. Claro. Ahí, cómo avanzan las técnicas y cómo se van perfeccionando. En el 2003, si no me equivoco, sí, en el 2003, unos estudiantes de animación toman un corto que es el corto que quedó inconcluso de las historias de Mamá Gansa de Harryhausen, que es La tortuga y la liebre. Toman las escenas que Harryhausen alcanzó a grabar y se dan a la tarea de rehacerlo y terminarlo. Y para ello contactan precisamente a Harryhausen para encontrar los muñequitos originales de la película. Y Harryhausen tenía guardado la liebre, pero la tortuga estaba completamente destruida. Y deciden, como a través de las imágenes, reconstruirla. Y hacen realmente un trabajo de joyería, porque no solo reconstruyen las maquetas y los personajes, sino que graban con las cámaras originales de la época. Con una cámara, creo que porque aquí la misma imagen de la escena grabada, sí. O sea, de que no se note cuál es la escena grabada Claro. en el 2003 y cuál es la escena grabada antes. Creo que también se puede encontrar en YouTube este cortometraje y realmente que no se nota la diferencia. Está muy, muy bien hecho. Oye, casi todas las películas de las que hemos hablado están en YouTube. Las de Simba, las de... Sí. Sí, que hay que darse una vueltita por ahí. Miren, un domingo en la tarde, no tienen nada que hacer, Jason y los Argonautas. Y van a Un pasar poco de rato historia. muy entretenido, créanme, que son películas de matiné, muy de acción, aventura y efectos especiales en stop motion. Qué mejor. Qué mejor. El stop motion se siguió ocupando en el cine ya hasta bien avanzado. Tengo entendido que la última película que se filmó con efectos en stop motion fue Robocop. Sí, efectivamente. Creo que Terminator también tiene algo de stop motion en algunas partes. Ah, sí, tienes toda la razón. Pero Robocop como exacto.
Sí. Sí, o sea, hasta se siguen haciendo todavía películas de stop motion y a veces como en películas, claro, donde uno dice, yo no sabía que esta parte era en stop motion, como en detallitos. Claro, sí. Efectos bien usados en vez de caer en una pantalla verde. Claro, exactamente. Y bueno, este vendría siendo un poco el legado de Harryhausen en tanto en el mundo del cine, de los efectos especiales, como en el mundo de las películas en stop motion. O sea, es un legado enorme de gente como Tim Burton, como Wes Anderson, que han traído de vuelta esta animación y le han dado el carácter como artístico que originalmente tiene. Claro. Y bueno, como decíamos, vean las películas, están ahí las de Harryhausen, tanto los largometrajes como los cortometrajes. Y ojalá sigan saliendo películas en stop motion. Sí. Quería mencionar algo como una noticia un poco lamentable que ha pasado últimamente, que es el fallecimiento de otro grande del cine. No Claro. podemos no mencionarlo Sí. en el programa, que hace unos días falleció el gran Ennio Morricone, compositor, Lamentable. arreglista de música, incontables bandas sonoras, incontables, de verdad que no sé, más de 100, más de 200. Realmente el trabajo de Ennio Morricone es muy extenso, injustamente catalogado como un tipo que hizo música para westerns, y cuando Sí, pues. creo que el 8% del catálogo completo de Ennio Morricone es de western. El resto es una variedad de películas que va desde... También tenemos un programa dedicado a los westerns, así que para que Sí. también mencionamos a Ennio Morricone, así que para que le echen una escuchadita, una miradita. Sí, él hizo desde bandas sonoras para películas de terror, películas de acción, películas históricas, dramas, los western clásicos, de todo. Hizo de un cuanto hay y que curiosamente es de los compositores para música de películas en donde uno no solo disfruta de la música en la película cuando uno la está viendo, sino que cuando uno escucha Afuera. aparte, es música muy bien, muy entretenida y muy bien hecha también. No sé si quieren agregar algo con respecto a Don Ennio. Sí, como decía el Pancho, yo estaba justo antes del programa estaba revisando como la lista de bandas sonoras que creo y son infinitas. O sea, me fue hasta difícil tratar de leer cuántas eran o ir viendo paso a paso porque realmente compuso para muchos tipos de películas, lo que habla también de un compositor muy, muy versátil que, que lograba como aportar de la manera fundamental a cada película en muchos tipos. O sea, las bandas sonoras en las películas son de lo más importante. Yo también soy muy quisquilloso con las bandas sonoras y pensar en estas películas donde él participó sin su banda sonora es muy difícil. Sobre todo cuando vivimos en una época donde las bandas sonoras son cada vez más temas, son Claro, envasado, sacado de música otro lado. incidental Claro. o canciones populares Claro. que las han metido, donde son descartables y reemplazables. Pensando en películas donde Ennio Morricone prestó su música, pensarla sin ella es casi imposible. O sea, es realmente una de las personas más influyentes en el cine en general, saliendo ya del espectro musical, como que para el cine en general, Ennio Morricone marcó muchas épocas y muchas películas y muchos géneros. Al igual que Harryhausen, Ennio Morricone es un pilar fundamental en su área y en el cine en general. Y también se le reconoció muy tarde eso, por lo menos en lo que es la Academia estadounidense. Le dieron un premio honorífico muchos años después de las grandes bandas sonoras que hizo. Premio entregado por quién más sino que Clint Eastwood. Y Harryhausen también recibió un premio honorífico muchos años después de sus últimas películas, porque básicamente ninguna de las
películas que hizo fue como ni siquiera mencionadas en los Oscars, porque eran Sí, producciones de bajo presupuesto, de un cine de acción y fantasía que no era tan importante para la academia en ese entonces. Lo bonito es que la persona que le entregó el Oscar o el premio a Harryhausen fue Bradbury, su amigo de la infancia. ¿Quién más si no Genial. podría ser él? Sí. Y el que presentó el premio fue Tom Hanks, un jovencísimo Tom Hanks. Dice, algunas personas piensan que el Padrino o el Ciudadano Kane es como gran cine. A mí déjenme ver a Jason y los Argonautas. Qué grande. Sí. Son de esos nombres que se valoran más por el trabajo que hicieron más que por los premios que ganaron. Sí. Y aparte acá hemos dicho siempre que acá nosotros no contamos los Oscars como ranking de éxito. Uh-huh. Sí. Y una de las particularidades que tenía Morricone era precisamente que era muy creativo en cuanto a las bandas sonoras. Él era un compositor que trabaja todo como en su cabeza. Su estudio de trabajo es un escritorio. Él escribe las partituras y a veces revisa algunas cosas en el piano, pero no trabaja componiendo en el piano, lo cual lo hace un poco inusual. Sí, muy curioso. En el caso de las películas que hizo con Sergio Leone, entre los western y otro tipo de películas también, primero Sergio Leone le contaba el guión y le contaba la película y Ennio Morricone iba desde ahí armando. Y Sergio Leone le gusta como filmar con algunas de las piezas ya compuestas. Y luego Ennio Morricone termina de completar la banda sonora viendo escenas de la película ya filmada. Entonces hay una mezcla ahí como que hace precisamente que también que la banda sonora se fusione muy bien con la imagen. Y un dato curioso, que de hecho me enteré ahora, este dato no lo sabía. Ennio Morricone estuvo a punto de hacer la música para una película de Stanley Kubrick. ¿Cuál? ¿Adivinen cuál? ¿2001? No. No, ¿cuál? La Naranja Mecánica. Sí. Ennio Morricone estuvo a punto de hacer la música para La Naranja Mecánica. Y lo que pasó fue, y es lamentable, porque en La Naranja Mecánica... Cuenta el completo, cuenta. La Naranja Mecánica es del 71 y en ese año Ennio Morricone estaba haciendo casi una de las últimas películas en colaboración con Sergio Leone, que en castellano se llama algo así como Agáchate Maldito. Ya, sí. Que es una película sobre como la Revolución Mexicana y Ennio Morricone cuenta de que lo llama Stanley Kubrick y le dice, bueno, estoy en la producción de esta película, le cuento un poco y Ennio Morricone dice, sí, por supuesto, me encantaría trabajar contigo, así que ningún problema. Démosle. Ya. Pero como Kubrick era una persona tan correcta y quería hacer todo bien, no solo llama a Ennio Morricone, sino que después llama a Sergio Leone. Y le dice, oye, mira, estoy haciendo esta película y quiero como trabajar con Ennio Morricone, pero sé que estaba en una producción tuya también. Y Sergio Leone dice, sí, pero que todavía está trabajando conmigo Ennio Morricone, así que todavía como que lo tengo ocupado. Y va a tener que esperarte Stanleycito. Y Ennio Morricone cuenta que cuando lo llama Stanley Kubrick, en ese periodo de tiempo, la banda sonora estaba lista, era como que estaba en postproducción nomás. Entonces como que Ennio Morricone ya no estaba haciendo nada, básicamente. Entonces como que queda un poco entre que Sergio Leone no quería soltar a Morricone para darle más exclusividad a la música de su película. Sí. Puede haber sido eso y bueno... Aunque seguía trabajando, ¿cachai? Técnicamente todavía estaba trabajando con... Claro. Pero en varias entrevistas Morricone dice que todavía lamentaba no haber podido trabajar con Kubrick, porque era algo que él quería hacer. No puedo no dejar de pensar cómo hubiese sido la banda sonora por Morricone, que
Recordemos que la banda sonora de La Naranja Mecánica termina haciéndola Wendy Carlos, que también puede ser tema para otro programa, porque también es uno de los pilares fundamentales, no solo en la música de películas, sino que en la música electrónica. Sí. Mira. Y sobre todo lo que tiene que ver con visibilizar a artistas LGBTQ+. Sí. Pero eso, un poco nombrar y hacerle una especie de homenaje al gran Ennio Morricone, con música fantástica de todos los géneros cinematográficos habidos y por haber. Y también darle el cierre aquí también el homenaje al gran Harryhausen, que este mes se cumplieron 100 años de Harryhausen. Y grande. También un saludo donde quiera que importante. esté. Sí, Sí. bien. Un tatito, estuvo en Chile, Ennio Morricone, ¿cierto? En un 2 concierto veces. gratuito. Sí. 2 veces. Dio 2 conciertos. Uno primero vino él como solo, dando ¿Ya? un concierto. Luego vino con este proyecto de Mike Patton, Mondo Cane. Buena. Donde Creo que uno de los dos quedó la cagada porque fue gratis, mucha gente quería ir, gente haciendo fila, peleando afuera de Estación Mapocho. un dato curioso también es que los organizadores de este evento querían que primero fuera Ennio Morricone y el plato de fondo fuera Mike Patton. Esa era la idea original. Y Mike Patton los mandó a la cresta. Pero sí, obvio si eran los dos juntos, Ya. pues nada que ver. A mí no me va a telonear Ennio Morricone, es ridículo. Yo tengo que telonearlo a él. Así como, ¿de qué están pensando? Entonces, obviamente, se conversó y fue Mike Patton primero, y el plato de fondo, el plato fuerte, obviamente, fue Ennio Morricone. Obvio, po. Sí, o sea, ¿Tú pudiste ver alguno de ellos, Pancho, o no pudiste ir? lamentablemente nunca pude ir a ver a Ennio Morricone. Las 2 veces que vino no pude ir a verlo. Pero Como el 2008, creo. Más o menos. sí, parece. Pero bueno, la gente que lo fue a ver realmente siéntanse privilegiados que vieron a un grande la música en vivo. Así es. Y ahora sí. Ahora sí viene el fácil. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este recorrido llamado Psycho Geek, recorrido musical e histórico, revisando primero al grande del stop motion, a este artista, este ya considerado cineasta, el señor Ray Harryhausen. Y también aprovechamos de comentar un poquito sobre el triste deceso de Ennio Morricone, un grande de la música que probablemente en cualquier película que hayas visto hay una melodía, una canción el soundtrack completo de la película haya sido compuesto por el gran Ennio Morricone. Así que un gusto haber conversado con ustedes, chicos, como siempre, y los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Psycho Geek. El tema, por confirmar, ahí se lo estaremos contando. Vamos a hacer reunión de pauta. Sí. También veremos. Así es. Así que eso, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós. Chau.